Bienvenidos a su asignatura Ingeniería Económica. Es un placer continuar y terminar con ustedes la asignatura. Mi nombre es ingeniera Sonia Elizabeth García Sandoval y en esta ocasión vamos a ver el tema tasa interna de retorno, para lo cual les traemos la siguiente agenda. Como primer punto, como toda técnica, va a consistir en determinar ese fundamento teórico. ¿Cuáles son los procedimientos para aplicar la tasa interna de retorno? Vamos a iniciar con el desarrollo de los ejercicios, determinando la tasa interna de manera directa. Para ello vamos a hacer uso de la evaluación de un proyecto de inversión. Para tener bien claro qué es lo que vamos a hacer, veamos a continuación el objetivo. ¿Qué queremos que ustedes alcancen? Y es que conceptualicen la tasa interna de retorno, es decir, que ustedes sepan bien ese concepto, para qué va a servir, los beneficios que nos deja en la evaluación de proyectos, evaluando un proyecto de inversión. Vamos a tomar la decisión económica considerando el criterio que esta técnica nos da. Además, vamos a determinar un rango de tasas factibles con la cual el inversionista puede trabajar. También podemos ver cuál es el rango de tasas que generan ganancia para el inversionista y cuál es el rango de tasas que pueden generarle pérdida. Y específicamente cuál es la toma de decisión con una temar del inversionista. Demos inicio entonces con la conceptualización. Se ha visto hasta este momento 2 de las 4 técnicas de evaluación de alternativas. Han visto costo anual, valor presente y en este momento estamos con la tasa interna de retorno. Pero se preguntarán ustedes en qué consiste la tasa interna de retorno. Es conocida con sus iniciales TIR, que indica lo que anteriormente dije. Como podrán observar, se dice que es un indicador económico que mide rendimiento de la inversión del proyecto, es decir, que su resultado es una tasa porcentual, con características muy propias. Veamos en el gráfico el comportamiento del flujo de efectivo neto. ¿Pero qué es flujo de efectivo neto? Es evaluar el proyecto y comparar sus ingresos con sus costos. Si su resultado, al compararlos, nos genera una ganancia, nosotros vamos a reportar de esta gráfica en el eje de las Y, en la parte superior, en la parte positiva. Aquí va la ganancia del proyecto, pero vemos que esta ganancia puede fluctuar, va fluctuando con respecto a ¿quién? A diferentes tasas con la cual se puede evaluar el proyecto. Pero el proyecto puede en un momento dado presentar un flujo de efectivo en el cual tenga como resultado pérdida. Esa va a estar ubicada en la parte inferior de las ejes de la Y. Notamos que lo que estamos graficando es ese resultado neto. Y quiero que observen el comportamiento que tiene. Este que ustedes observan es de un proyecto que denominamos convencional, un proyecto normal. ¿Y qué es un proyecto normal? Es aquel que comienza con un costo inicial, que puede comenzar a trabajar, va a presentar costos operativos, pero que sus ingresos operativos van a lograr pagar sus costos. Y va a comenzar generando ¿qué? Ganancias. Miren, está reportando tasas, en tasas pequeñas, ganancia. Comienza generando ganancia. Y observemos que la ganancia máxima se visualiza con el 0%. Pero es lógico, porque el proyecto no está pagando costo de capital. Simplemente no considera el valor cronológico del dinero y aquí puedo tener la ganancia máxima. Esta ganancia, a medida va avanzando las tasas, va disminuyendo. ¿Pero por qué disminuye?
por el costo de capital. A medida la tasa es mayor, el costo de capital también lo es y hace que esa ganancia se vaya disminuyendo. Y va a haber un punto en el cual, en lugar de tener ganancia, este flujo de efectivo neto va a comenzar a reportar pérdidas. Pero observemos que hay un punto, que nosotros le denominamos TIR. Tiene una característica que observen, no está presentando ni ganancia, ni está presentando pérdida. Su resultado es 0. Quiere decir que la TIR hace que los ingresos y los costos, su diferencia note 0. Pero esta tasa porcentual, notemos que yo la puedo comparar. ¿Con qué? Hay que ser congruente. La voy a comparar con otra tasa que nosotros ya hemos trabajado con ella. Es la tasa del inversionista denominada TEMAR. Bueno, si en este proyecto la TEMAR se encuentra dentro del rango de tasas factibles, miremos el rango de tasas factibles, ¿cuáles van a ser? Entre 0 y la TIR, porque ahí me está generando ganancia. Si la TEMAR se encuentra dentro de este rango, el proyecto es viable, porque nos está reportando ¿qué? Ganancia. Pero si la TEMAR se encuentra en el rango de tasas no factibles, el proyecto va a presentar pérdidas y por lo tanto es no rentable. Pero ¿qué pasa si la TEMAR es exactamente igual que la TIR? Bueno, se dice que es viable, pero no conveniente. Viable porque no está presentando pérdida, pero no es conveniente para el inversionista porque no está generando tampoco ganancia. Entonces, este proyecto convencional va a ser, digamos, viable económicamente de 0 hasta la tasa interna de retorno. Pero veamos que esta técnica también nos puede dar otro tipo de información. Miremos que nos dice que la tasa interna es un valor porcentual, como les habíamos dicho. Para un proyecto, esa TIR, miren, compara dos elementos principales: los ingresos totales menos los costos totales. Y recordando en la gráfica, no existe ni ganancia ni pérdida. Su resultado es 0. Por lo tanto, yo puedo definir que los ingresos totales son aproximadamente iguales a los costos totales. Recordemos que en económica no trabajamos con datos certeros porque nuestras tablas pueden estar redondeadas a mayor o menor. Veamos su gráfica. Ahondando más en ella, miremos que la TIR en ese punto, miren, ganancia 0. Volvamos a recordar, la zona de tasas viables va a ser entre 0 y la tasa y la TIR. Zona de tasas no viables va a ser superiores a la TIR. Y reafirmando, miramos que la TEMAR que se encuentra en esa zona está generando pérdida, por lo tanto, miren, no es viable. Pero si nuestra TEMAR está dentro de la zona de tasas viables, el proyecto va a ser viable. Veamos otro aspecto. Dice que mientras más alto es el indicador de la TIR, numéricamente hablando, es mayor la probabilidad de obtener rendimiento o ganancia con tasas cercanas a 0 en un proyecto convencional. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tenemos una TIR del 90%, que no nos vamos a asustar, recordemos que mientras más alto es el indicador, más que es, más probabilidad de estar en la zona de máximas ganancias. Miremos que las máximas ganancias se dan con TEMARes cercanas a 0, porque el costo de capital es bajo.
Entonces, al inversionista, ¿qué le conviene? Le conviene trabajar con tasas bajas para no estar pagando demasiado costo de capital. Así que si tenemos una TIR alta, es muy beneficioso para el proyecto. Recuerde, mire qué difícil sería para el inversionista trabajar con una tasa superior a 90. Tendría que estar pagando una tasa, un costo de capital bastante elevado. Veamos a continuación las utilidades que nos puede dejar la tasa interna de retorno, especialmente para la toma de decisiones. ¿Cuáles son esos elementos o criterios que puedo considerar para determinar si el proyecto es viable o no? Veamos. Puedo graficar el comportamiento del flujo de efectivo neto, como lo vimos anteriormente, y observar con qué tasas el proyecto me está generando o ganancia o pérdida. Quiere decir que solo con la gráfica yo ya puedo determinar si el proyecto es viable económicamente o no, comparando esas zonas de tasas viables y no viables. También tenemos la tasa mínima con la cual el inversionista puede trabajar sin incurrir a pérdidas. ¿Cuál es esa tasa mínima? Es la TIR, porque con la TIR no obtengo ni ganancias ni pérdidas. Es la última tasa con la cual el inversionista puede trabajar. Aunque decíamos que, aunque es viable, no es conveniente. Además, puedo definir o sugerirle al inversionista en el rango de tasas que puede trabajar para obtener ganancias, recordando que esas tasas le conviene más al inversionista si esas tasas son chiquitas y cercanas ¿a quién? A cero. Al igual que las otras técnicas, la tasa interna se basa en el proceso de toma de decisión, que consiste en realizar 4 pasos. El primero es diagramar de forma correcta los flujos en una escala de tiempo. Pero, ¿cuáles son esos flujos? Son los costos de inversión, P y L, son los costos operativos, que es D, y los ingresos operativos. Si lo hacemos correctamente, el siguiente paso no nos va a costar, que es establecer el modelo matemático. Al igual que las técnicas anteriores, cuando evaluamos un solo proyecto, comparamos 2 elementos o rubros totales. ¿Cuáles son esos? Son los ingresos menos los costos. En valor presente y costo anual, esa diferencia yo podía definir si el proyecto iba a generar ganancia o iba a generar pérdida y decir si era viable o no viable. Con la tasa interna de retorno, esa diferencia tiene que cumplir una característica principal. La característica es que la diferencia nos tiene que dar un resultado de 0. Planteado correctamente el modelo, tenemos que decidir la forma de solucionarlo. Vemos en el modelo que lo que yo quiero encontrar es la TIR. Recordemos que es un indicador porcentual. Si mi modelo presenta una sola incógnita, la solución va a ser de forma directa. Pero si el modelo donde se encuentra la TIR, la tasa que ando buscando, aparece más de una vez, 2 o más, su solución va a ser por el método de prueba y error. Tengo esos 2 procedimientos. Una, cuando solo hay una alternativa, y cuando presente más de 2 incógnitas, solución, prueba y error. Definido el procedimiento a desarrollar, encontramos la TIR. Y la TIR me va a servir ¿para qué? Para compararla con la TEMAR. Al compararla, voy a observar si es un proyecto convencional
y ya vamos a ver qué criterio se utiliza cuando es un proyecto convencional y cuál es el criterio que se utiliza en proyectos no convencionales. Ojo, que esa comparación puede diferir si es un tipo de proyecto u otro. Veamos entonces, si yo he planteado correctamente el diagrama de flujo, establecemos posteriormente ¿qué? El modelo matemático. Como lo que estamos comparando son los costos con los ingresos, notemos que como la diferencia era 0, entonces yo digo ingreso menos costo igualado a 0 es igual a decir ingresos igual a costos. Por cuestiones de simplicidad y de homologación, en costo anual tenemos reportado primero los costos menos los ingresos. Entonces hemos reportado nuestro modelo costo igualado aproximadamente ¿a quién? A los ingresos. Y note que hemos hecho uso de la fórmula del costo anual, P menos L, distribuido en una serie por A dado P, ahí aparece la I que andamos buscando, por eso la tenemos en rojo. Esa I es la TIR. Para el N, ¿cuál N? No es cualquier N, es el N de la vida económica, más L por I. Y vuelve a aparecer en ese término otra vez la I, más D, que serían los costos operativos, los primeros dos términos, habla de los costos de inversión, el segundo, el costo operativo, la sumatoria, el costo total, y lo estoy comparando ¿con qué? Lo estoy comparando con los ingresos totales, que en este caso son los ingresos provenientes de venta de bienes y servicios. Pero observemos también que podemos utilizar el método desde el punto de vista actual, desde el punto de vista de la técnica de valor presente. ¿Y qué vamos a notar? Que lo que comparo ahora son costos actuales contra ingresos actuales. Suponiendo que en los costos operativos D e I, el resultado es que los ingresos son mayores que los costos, es porque se tiene que un flujo de efectivo neto positivo, como lo observan ustedes acá. Ese flujo de efectivo neto positivo solo es en la parte operacional. Costos operativos comparados con ingresos operativos. Si esos ingresos son mayores, entonces note que yo estoy diciendo que el costo inicial va a ser igualado ¿a qué? A la ganancia, por ejemplo, del año 1. Por eso es que tenemos primero en el primer término flujo de efectivo neto positivo entre 1 más I elevado a la 1, porque es el que se encuentra al final del periodo 1. Y como estoy dividiéndolo en ese factor de conversión, quiere decir que esa ganancia yo la estoy llevando ¿qué? Al punto 0. Suponiendo que el valor que le sigue también es ganancia, me lo llevo con ese factor de conversión otra vez al punto 0. ¿Y qué estoy comparando? Los costos a un extremo contra los ingresos en el otro extremo. Pero noten que el L lo estamos descontando al final. L, también conocido como valor de salvamento, valor de recuperación, es un ingreso. Por lo tanto, lo hemos sumado. Y lo estamos llevando al punto 0 desde el punto N, ¿verdad? Con ese factor de conversión. Ojo, este modelo matemático va a cambiar de signo en los ingresos, en esta parte de los ingresos, solo si el flujo de efectivo neto es negativo. ¿Cuándo va a ser negativo? Cuando los costos sean mayores que los ingresos y esté reportando pérdidas periódicas, por ejemplo, pérdida en el año 1, en el año 2 o en un periodo de tiempo, pero operativo. Ahora, al comparar estos dos modelos, vemos que estamos más acostumbrados a la técnica del costo anual. Por tanto, vamos a retomar esta técnica para homologar todos los procedimientos que nosotros hagamos a través de esta técnica.
en esta asignatura. Es decir, que el modelo que siempre vamos a utilizar va a ser el modelo del costo anual, señalado allí en celeste.